Soy el pastor Juan José Gil. Otro de los grandes enigmas del Apocalipsis lo encontramos en el capítulo 12, cuando se nos habla de cómo el arcángel Miguel ha peleado contra Satanás hasta arrojarlo de los cielos a la tierra. De manera que se supone que ya nunca más podría salir de esta tierra, quedaría aquí confinado y en ese momento se desataría quizá lo que conoceríamos en Apocalipsis como el mayor ataque de Satanás contra la humanidad, principalmente contra los cristianos, ya que va a perseguir al pueblo de Dios, va a perseguir a la mujer, representando al pueblo de Dios, la que huye al desierto y se refugia, cuidada, guiada, protegida, provista por Dios. Y, por otra parte, aquellos que seguramente no les ha dado tiempo a huir al desierto y se han quedado y también son perseguidos por Satanás, con gran furia, nos dice. Así que ahí tenemos la persecución de Satanás, que podríamos considerar del final de los tiempos. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es un asunto bastante enigmático? Porque antes de eso se nos dice que ha peleado contra la mujer, en este caso a los creyentes en la época de Jesús, cuando iba a dar a luz a su hijo. Cuando iba a dar a luz se supone que al Señor, a Jesús. Entonces, esa batalla del arcángel Miguel contra Satanás hasta derrotarlo, ¿cuándo ha sido? ¿O cuándo será? ¿O es más bien algo que ha ocurrido en algún momento anterior de la historia, pero de nuevo se va a repetir en el tiempo del fin, supuestamente para que ya nunca más pueda salir de este plano y ser enviado posteriormente y directamente al lago de fuego? Entonces se nos plantea de nuevo una situación interesante, es decir, ¿es Apocalipsis un libro que nos describe cosas de alguna forma cíclicas? Es decir, que lo que ha sido, como leemos en Eclesiastés, lo que ha sido antes se vuelve a repetir, de manera que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que vemos ahora ya ha ocurrido anteriormente. Esa sería la cuestión. Creo que merece la pena preguntarse estas cuestiones para ver si estamos teniendo un concepto suficientemente claro acerca de cómo fue escrito Apocalipsis, para qué fue escrito y cuánto realmente abarca Apocalipsis. Entonces podríamos considerar que ha habido una batalla anterior en los cielos, de manera que Satanás ha sido arrojado de los cielos, pero hay también una batalla final para que Satanás quede definitivamente confinado a la tierra hasta ser arrojado al infierno o al lago de fuego. Bueno, este es un planteamiento que creo que es suficientemente interesante como para que lo consideremos. Sabemos que cuando Satanás es arrojado a la tierra y persigue a la mujer, se nos da una cifra que va a ser sustentada por 1260 días, con lo cual nos ubica en el tiempo final, es decir, en esos 3 años y medio que coinciden con los 42 meses del poder de la bestia y coinciden con todos los otros temas o descripciones del mismo asunto que vemos en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, en fin, en todos esos capítulos, en el capítulo 12 incluso, donde también se nos cuenta cómo el arcángel Miguel sale a atacar. El arcángel Miguel va a aparecer al principio del capítulo 12 diciendo que él ha salido en defensa del pueblo de Dios. Bien, entonces, ¿qué otras cuestiones se nos presentan a raíz de esto?
¿Significa esto que Satanás será arrojado a la tierra de manera que se haga visible y se pueda manifestar no solamente su maldad, sino también él mismo? ¿Sería posible que esto pudiera estar siendo disfrazado con una invasión alienígena? Que todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas décadas, cuando se nos ha bombardeado prácticamente con películas, reportajes, informes, en fin, todo tipo de noticia o de sugerencia o de sospecha acerca de lo que está relacionado con el fenómeno ovni, se nos está de alguna forma mentalizando para que contemplemos que haya una aparición del mismísimo Satanás con sus ángeles viniendo a la tierra de forma definitiva para que se queden aquí y le den su poder y su autoridad al anticristo, de manera que Satanás y el anticristo y el falso profeta estén actuando juntos para lograr lo que se persigue en ese momento, que es destruir al pueblo de Dios, engañar a todas las naciones, marcar a los habitantes de la tierra, de manera que Satanás pueda lograr lo que ha sido siempre su sueño, es ser dueño y señor de las almas de los seres humanos. Es eso lo que se nos trata de demostrar a través de todo este despliegue de noticias, películas, series y demás acerca de lo extraterrestre o los ovnis o en general el fenómeno extraterrestre. Bien, ahí tenemos lo que yo podría considerar, y creo que muchos lo estamos considerando, que es una excusa o sería una preparación para que la humanidad vea cómo nos destruimos a nosotros mismos por medio de una guerra nuclear, pero antes de eso pudiera aparecer, o en mitad de eso, pudiera aparecer este fenómeno ovni representando a una forma de invasión, solo que Satanás vendría para presentar, se supone, una solución, de manera que pudiera ser aceptado, que pudiera poner a su hombre clave, en este caso la bestia, el anticristo, y así formar el equipo final de la maldad, del maligno, para tratar de destruir la tierra o destruir las almas de los seres humanos o ambas cosas. Esto tendría sentido en el caso de que ocurriera así por otra razón. Es decir, todos esperamos la venida del Señor y sabemos que, tal y como estaba profetizado en Daniel 2, cuando se nos habla de que hay una gran imagen en ese sueño que tuvo el emperador Nabucodonosor, emperador de Babilonia, y que ahí estaban representados los distintos reinos que iban a tener una relación de dominio sobre Israel. Y nos dice que al final de la imagen, es decir, en los pies, cae una piedra que viene del cielo, que no ha sido cortada por ninguna mano humana, que va a destruir la imagen, que la va a arrasar, pero que esa piedra se va a convertir en una montaña que va a llenar la tierra. Y lo aprovecha para hablar del reino de Dios, para hablar de cómo todos los reinos del mundo van a formar parte del reino de Dios y estaremos en ese reino establecido para siempre. Sería el reino mesiánico eterno profetizado en los profetas, especialmente Isaías. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11 y demás. Entonces, si el anticristo fuera respaldado por una invasión extraterrestre
guiada por Satanás, para presentarse no como el derrotado por las fuerzas celestiales, sino como el salvador del asunto de la tierra, es decir, del conflicto terrestre o terrenal, porque nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, no solamente ocurriría este asunto de poner a la bestia o poner al anticristo, sino que además nos podría dar la información o la desinformación de que hay otro imperio o un gobierno de tipo extraterrestre también, que puede venir lo puede presentar como un imperio galáctico que quiere tomar la Tierra y que por tanto hay que prepararse para rechazar a ese otro imperio que amenaza con conquistar la Tierra y adueñarse de ella, refiriéndose a la venida de Jesús. Entonces, esto podría preparar a las naciones, como leemos en el mismo Apocalipsis, lee Apocalipsis 19, cómo las naciones se van a juntar en el valle de Meguido, sea literal o figurado, en Armagedón, para rechazar a Jesús, para rechazar al Mesías. ¿Por qué las naciones se iban a unir en Israel si es literal, si se refiere de forma literal al país? ¿Por qué se iban a juntar para rechazar a ese o a esa especie de invasión, refiriéndose a la venida de Cristo con sus santos ángeles, que sabemos por la descripción que Jesús nos da en Mateo 24, que es para recoger a sus escogidos y también para tomar el control de la tierra, deshaciendo todo el sistema, todo lo que Satanás haya podido con su influencia construir en el mundo. Y así se cumpliría el sueño de Nabucodonosor, como lo leemos en Daniel, repito, capítulo 2. Así que encontramos, primero, que Satanás ya habría sido arrojado una vez de los cielos por el arcángel Miguel, por las tropas celestiales. Después, que al final de los tiempos, ya no solamente habría quedado en lo que llamamos el segundo cielo o el cielo espacial, sino que definitivamente Miguel, con sus ángeles, forzaría a Satanás y a los suyos a quedarse reducidos en la tierra, de manera que ya no pudieran escapar de aquí. Y entonces vendría el desenlace de la persecución final de Apocalipsis. Y entonces Satanás lo aprovecharía para engañar a las naciones y decirles que se preparen porque viene el verdadero invasor, que es algo así como el emperador de las galaxias, que viene para tomar el control de la Tierra porque quiere también el dominio aquí, refiriéndose, por tanto, a lo que sería el reino celestial implantado en la tierra. De esa forma lograría, como leemos en el mismo Apocalipsis, enviar mensajes, están representados por esas ranas, que aparecen en las copas de la ira, enviar mensajeros por todo el mundo para que vengan a rechazar a esa invasión al Armagedón, porque daría la indicación de que ese emperador viene a Israel para desde ahí tomar el control de toda la humanidad. En fin, todo esto parece ciertamente encajar en la descripción. ¿Se trata definitivamente de esto?
¿Es esto lo que va a ocurrir en términos generales? ¿Que vamos a asistir primeramente a un simulacro de manifestación masiva extraterrestre para que Satanás se presente a las naciones como el que trae la solución? Y en este caso muchos lo confundirían con el Mesías esperado. Y por tanto se le sujetarían, se someterían a él por engaño. Pero entonces lo haría no solamente para perseguir a los creyentes, sino para preparar a las naciones, para rechazar a Jesús, que vendría un corto tiempo después, quizá unos meses, quizá, sí, no creo que mucho más de unos meses, aunque fuera algún año, pero vendría después Jesús y se encontraría con el rechazo en Armagedón, con lo cual Jesús derrotaría a las naciones anticristos en esa batalla, tal y como lo leemos en Apocalipsis 19. En fin, creo que esto podría encajar. Así que le daría sentido, por una parte, a lo que nos hablan las Escrituras acerca de cómo Satanás, lo leemos en Isaías, lo leemos en Ezequiel, cómo Satanás ha sido arrojado de los cielos, pero también le daría sentido a todo lo que nos habla acerca de cómo las naciones van a pelear contra Jesús, que leemos en Apocalipsis. ¿Cómo es posible? O lo que leemos en el Salmo 2, ese salmo mesiánico, de cómo las naciones quieren eliminar todo lo que signifique sujeción a Jesús, a Cristo. En fin, os dejo esta reflexión. Espero que nos dé un poco más de luz o arroje un poco más de entendimiento a todos estos pasajes. No son fáciles. No sé qué piensas, no sé si tienes tú algún concepto al respecto, pero os dejo esta reflexión. Creo que es importante, creo que deberíamos de tenerla en cuenta y considerarlo, porque es muy posible que estemos en las inmediaciones de ese fenómeno y también de la preparación de las naciones para Armagedón. Que el Señor os bendiga.